Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 20 del Arte del SEO Podcast. Hoy tengo la suerte de estar también con una de las personas que ahora mismo pues más está compartiendo también información dentro de LinkedIn. Hoy vamos a orientar la entrevista sobre todo a esas personas que pues están ahí a punto o quieren ser en algún momento de su vida managers. Y quién mejor para hacerlo que uno de los managers de las agencias más importantes que tenemos aquí en España a nivel de e-commerce, a nivel de CRO, a nivel de SEO y a nivel en general de marketing digital, que es Jorge Rolo. Así que nada más empezar para que te conozca la gente. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muy más, Fran. Nada, encantado de estar aquí, de estar en tu espacio, que es una pasada lo que están montando, dándole voz a toda la gente. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Pues nada, muchas gracias a ti por aceptar y nada, para quien no te conozca, pues como suelo hacer siempre, cuéntanos un poco quién eres y también pues, cómo llegaste al SEO, cuánto tiempo llevas, cuéntanos un poco para esas personas que no te conocen. Nada, pues soy un chico de Extremadura, que ya lo hemos comentado antes, que justamente tú también eres de allí. No estamos mucho, por eso a mí me gusta mucho abanderar que soy de allí. Ya la ves. Porque en el sector no hay tanta gente, que bueno, empezó haciendo SEO allí en una agencia pequeñita y por mi cuenta, siempre montando cosas. Muy curioso, siempre me gusta contar lo que empecé montando webs gratis, es decir, haciendo la típico Wix, webs en WordPress y tal, sin pensar en una idea de poder monetizar esto, simplemente lo hacía porque me divertía. Tenía amigos que pues sus padres o sus familiares tenían empresas, empezaba a montarle todo el pack digital desde páginas de Facebook, luego pues ya a futuro pues cuenta aquellos entonces era 20, ahora pues lo que sería TikTok o Instagram, en su día pues era lo que era 20. Y así empecé poco a poco, pero simplemente haciéndoselo a los amigos, sin pensar que eso pues podría ser un servicio que yo podría ofrecer. Y ya empezó como un poco a poco la bola y empezó a pasarse con mi contacto entre gente y ya empezó a monetizarlo. Pues al principio como un poquito más cometido, con precio más bajo y poco a poco fui explotándolo. A su vez, siempre trabajando en paralelo, mientras me formaba, pues empecé pues desde lo más básico, siendo becario en una agencia, pues ayudando a crear contenidos, lo que la mayoría de gente empieza como becario en las agencias. Y hasta aquí que estoy ahora, pues he pasado también, he estado 6 años anteriormente a Flat, he estado 6 años en eSocial Web, también una Ujú. agencia bastante conocida a nivel de SEO y anteriormente en varias agencias en Madrid. Entonces, Ujú. bueno, curtiéndome un poco a poco Eh, hasta que he llegado pues a la que ahora es mi empresa, que es Flat 101, como ha dicho, una agencia bastante conocida a nivel de España y a nivel Latinoamérica, que también ahora estamos por allí. Y nada, pues ya llevo aquí casi 2 años. Un qué poco bien. mi trayectoria, que son en total parece contar así, pero son como unos 12 años ya haciendo SEO. Haciendo Siempre, pues, ya, siempre con consultoría propia, como freelance, proyectos propios, montando nichos, porque siempre considero que hay que experimentar, aunque estés como manager en una empresa, porque todo lo que al final aplicas en un proyecto yo lo experimento antes. Y bueno, con también un e-commerce que tengo, que como hemos comentado anteriormente, yo practico ciclismo, tú estás empezando y te voy a intentar enganchar por ahí para alguna cosita chula. Y nada, pues monté también mi e-commerce de accesorios de ciclismo, no venta de bici de momento, pero sí que vendo todo tipo de accesorios de ciclismo, equipación, casco y demás, porque es un sector que bueno, me gusta mucho y sobre todo porque me gusta mucho la orientación e-commerce y creo que al final, pues, qué mejor forma de aprender a cómo funcionaba el e-commerce. Yo sabía cómo posicionarlo, pero no sabía cómo funcionaba el e-commerce 100% hasta que lo he montado. claro, Hablo de márgenes, compra, proveedores, toda esa parte que al final, si estás trabajando de SEO, tú no ves. No claro. controlas los márgenes, solo controlas datos, como mucho, una capa si te dejan de analítica, donde en un data layer van a tener, que no siempre, no, nunca, es más, casi nunca, van a tener el precio-coste.
Yo ahora sí que manejo todo y, claro, en mi caso, por lo visto, y me ha tocado pues saber esa parte que, digamos, no es tan bonita, pero son al final parte esencial en un e-commerce. 100%, 100%. Eso lo comentaremos un poquillo más adelante, pero bueno, es súper súper interesante. Por cierto, quien no haya visto la web, que vaya a verla si te gusta el ciclismo, porque a mí me ha flipado todo lo que había, así que probablemente pueda caer algo por ahí. Pero bueno, viendo, como has comentado, de agencias grandes como también, bueno, y Social Web, que es súper referente. Aquí tuvimos en su día Álvaro Peña, Jazz Marketing también, y ahora Flat 101. Cuéntanos un poco qué aprendizajes te han dado estas agencias, digamos, digamos a nivel de procesos y demás. O sea, ¿qué aprendes en una agencia grande como Flat 101, por ejemplo? Sobre todo, lo que he ido aprendiendo en el camino es sobre todo a conectar con el cliente. Al final creo que es una de las cosas más importantes. Tú en un proyecto, si te montas un nicho, eres el dueño y señor de ese nicho y puedes hacer todo. Cuando empiezas a trabajar con clientes cada vez más grandes, desde una agencia, pues como te decía, he empezado por agencias pequeñitas y he ido creciendo. Cuando llegas a un Flat 101, un social web, al final te das cuenta que hay procesos que donde no puedes o simplemente es un proceso mucho más largo por burocracia, por diferentes temas, porque al final el SEO solo va a suponer un 20-25%, es una pata más del negocio. Y hay decisiones que están muy por encima de lo que tú crees como SEO. Es decir, tú dices, joder, si hiciéramos esto, esto explotaría ya, pero hay decisiones mucho más grandes. Uh -huh. En Flat 101, por ejemplo, trabajamos con varias entidades bancarias y ahí te das cuenta de muchas cosas. Claro. No puedes tomar decisiones. Tú puedes decir, vale, yo implementaría esto ya, pero te dicen, ya, pero es que aquí hay otra serie de personas por encima que que van a limitar eso y que no nos van a dejar hacer ese proceso. Uh -huh. Entonces ves todo lo que de verdad supone, pues en un proceso, que al final es un 20% como mucho de lo que en verdad nos gustaría hacer. En un nicho tú llegas y amplias, vas a hacer lo que tú quieras. Vas a montar tu estrategia y vas a implementar todo. En un proceso con clientes grandes, pues bueno, tú haces la estrategia y luego ya vas a intentar pues lo que puedas hacer y cómo lo puedas hacer. Por eso veo muchas veces ciertos clientes e incluso a nivel de captación de clientes, criticar otras webs de otros SEOs y me ha parecido siempre una mala práctica, porque al final cuando vemos una web y tiene fallos de SEO hay que entender que no siempre el SEO que está detrás puede implementar absolutamente todo lo que el SEO quiere. No significa que el SEO no está haciendo bien su trabajo, sino que es que hay procesos por otro lado que no te van a dejar aplicarlo. Y eso te Sí, das cuenta cuando trabajas con entidades muy, muy grandes, 100%. que no siempre Ya puedes ese, hacer lo que quieras. sí, esa para mí ha sido una de las principales también aprendizajes al haber estado en agencias grandes. Es exactamente lo mismo de, oye, yo propongo X acciones y luego tienes que pelearte con el propio cliente porque además, y luego lo que implementas, ojo, porque también está cogido muy con pinzas y a lo mejor lleva un par de revisiones o tres por parte de legal, por parte de X, que no es Exacto. tan fácil. Entonces, creo que es un muy buen punto que creo que no se comenta mucho, pero es totalmente clave. Vale. Y voy a ejemplificarlo, permíteme poner Sí, un ejemplo para sí, que sí. los oyentes vean hasta el nivel que llega. Esta misma mañana, trabajando con una entidad bancaria para cambiar el nombre de ficha de un fichero, de una ficha de Google Business Profile, antiguamente llamado Google My Business. Hasta eso, en una entidad bancaria pasa por un proceso de Claro, confirmación por el Banco de España. Es claro, decir, no es tan fácil cambiar el nombre. claro. Es decir, para que veas el nivel de lo que supone trabajar con una gran marca. Que pensamos de, vale, es que tiene muchísima autoridad. Sí, y es cierto, tiene mucha autoridad y cualquier cambio, hasta un cambio de titles, puede hacerte subir posiciones. Pero es que a veces el cambio de title tiene que ser aprobado por 5 o 6 personas por encima. Entonces no es 100%. tan sencillo trabajar con esas marcas. Más que nada porque a 100%. veces hay sobre todo un tema de comunicación. Sí, sobre todo en este tipo de negocios grandes creo que lo que sucede es lo que tú has comentado de, oye, veo la web y digo, joder, ¿cuántos errores tiene esta web? Pero es que, ojo, quizás el SEO que está detrás ya lo ha propuesto y no ha tenido la posibilidad de cambiarlo, ¿sabes? Con lo cual, bueno, Exacto. pues nada. Vale, cuéntanos un poco también cómo es el día a día en una agencia tan grande como es, o cómo es ser SEO manager dentro de una agencia como Flash 101. Vale, nosotros en Flat 101 no soy el único manager, estamos 4 managers, por lo tanto estamos divididos, tenemos un equipo ya bastante grande de SEOs
y estamos divididos, cada uno lleva lo que su equipo, lo que llamamos nosotros squad. Yo pues tengo mi squad, cada squad pues tiene su proyecto asignado y al final pues ahí pues va variando, pues vas trabajando pues según tu equipo, pues entras con ciertos clientes. A mí me gusta mucho variar un poco pues según el proyecto, quién asigna a qué proyecto. Si tengo un equipo, si tengo un proyecto técnico, pues voy a asignar a la persona, una serie de personas más técnicas. Pues en la parte técnica sí que intento supervisar yo un poquito más. En la parte que puedo ver que puedo delegar un poco más, delego sobre el equipo. Si al final, cuando estás en una capa de management, tienes que entender eso. La parte que puedes delegar, donde tienes que estar. En todos lados no puedes estar. Yo no puedo estar en todos los proyectos que tengo asignado como manager. Al final tengo que entender esa parte de delegar sobre las personas Ujú. y saber dónde tengo que estar, en qué parte de comunicación. No todos los clientes. Hay clientes donde el consultor puede entrar y puede directamente hablar. Hay otras en las que simplemente el cliente va a querer que tú como manager estés, porque se te ha presentado como tal, porque eres el success de ese proyecto, entonces tiene que estar ahí. Bueno, pues es un poco entender esa línea con el cliente y ver dónde tiene que estar. Al final, si tú ves mi calendario al final está lleno de eventos con clientes. Qué Y cuando maravilla. no estoy viajando, estoy en casa pues haciéndolo por Meet. Pero muchísimas veces pues me toca viajar a ver clientes y por ejemplo ahora en octubre pues tengo varios días que literalmente estoy fuera. Paso todo el día de un cliente, otro y así. Claro, claro, eso es una gran diferencia al final. Yo creo que también con otro tipo de agencias pequeñas, donde a lo mejor tienes mucho más tiempo también para ejecutar, el equipo no es tan grande y creo bueno, te organizas de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahora conociendo ya tu recorrido, entrando también en ese terreno más de management y de los procesos de agencia, que seguramente pues eso interesen mucho a las personas que nos están escuchando, cuéntanos cómo se gestiona un equipo tan grande, digamos, de SEO. Porque al final, aunque seáis 4 managers, hay mucha gente por debajo y demás, tanto a nivel, pues eso, horizontal como vertical, ¿cómo lo gestionáis? Pues mira, esto es muy interesante porque justo hace ya como un año así hicimos un ejercicio, nos juntamos los managers, hicimos un ejercicio para sacar todas las cualidades de cada uno, es decir, dónde teníamos las fortalezas de cada persona del equipo. Al final hay que entender que cada proyecto, pues hay proyectos más técnicos, hay proyectos más generalistas, hay proyectos de e-commerce. Entonces, lo que intentábamos con ese ejercicio es tener como alineados y tener como una base de datos de todo nuestro equipo con sus habilidades. Al final se trata de entender bien cuáles son las fortalezas de tu equipo, dónde están también las debilidades. Y si una persona no le gusta o no tiene una gran experiencia en e-commerce, pero es muy buena en servicios, no le vas a meter un e-commerce. Al final se trata de, pues eso, es conocer muy bien a tu equipo para saber alinear cada uno de los proyectos y así poder dar, pues tanto el consultor va a estar más contento con la serie de proyectos que lleve y al final el mismo cliente, pues si le metes una persona que tiene mucha experiencia en e-commerce, pues obviamente va a estar mucho más contento y el proyecto va a fluir mucho mejor. Al Ujú. final se trata de eso. Y justamente este ejercicio, pues eso, intentábamos bajar todos los puntos, ya digo, conociendo y analizando bien a cada persona del equipo. Tenemos además gente buenísima en el equipo. Para mí es un equipazo el que tenemos en Flat 101 pues eso, viendo todas sus habilidades, quién era mejor a nivel técnico, quién era mejor a nivel e-commerce, quién era mejor a nivel pues otro tipo de SEO local, demás, viendo cada uno de las diferentes áreas del SEO donde se puede enfocar y alineando con cada uno de los proyectos que teníamos. Qué bien, qué bien. O sea, me parece súper interesante ese ejercicio también de analizar un poco el equipo y en base a eso, pues cada uno pues con sus fortalezas, pues bueno, se organiza de manera diferente, ¿no? Pero querría preguntar también qué procesos también un poco o metodologías utilizáis también para organizar, digamos, los proyectos, digamos, y garantizar esos resultados que seguro que vienen detrás de agencias como Fla 101. En todo, al final todos los procesos sí que los tenemos bastante protocolarizados. Por Ujú. ejemplo, pues cuando tienes una auditoría, aunque es cierto que no vas a utilizar pues, una plantilla de auditoría, yo además estoy bastante en contra de eso, pero sí que es cierto que al final hay un protocolo de cómo tienes que llevar una auditoría. Normalmente
Sí que es cierto que hay que variar pues según lo que te contratan, no siempre nos contratan un proyecto pues que es una auditoría y después un servicio de ongoing, es decir, un servicio de seguimiento, pero es lo más habitual en cualquier agencia. Entonces, si empezamos así, pues sí que pues lo típico, empezamos auditando el proyecto, conociendo sus debilidades. Nosotros siempre en la parte de auditoría tenemos lo que llamamos matriz esfuerzo-valor, donde partimos de todas las acciones derivadas que salen de la auditoría y vemos cuáles van a tener impacto, un impacto mayor en el proyecto, pero no va a suponer llevar esa tarea en 6 meses. Entonces eso es lo que hacemos esa matriz y en función de lo que vaya saliendo, pues vamos priorizando. Todo eso pues ya luego se mete en los diferentes sprints y vamos construyendo esos protocolos. Pero ya digo, esa sería pues una de las formas en las que trabajamos. Luego pues según te vaya el cliente vaya entrando, pues, a lo mejor te pide solo una auditoría suelta, una auditoría de Helpful Content a Day, que solo se base específicamente en eso como nos ha pasado. Entonces, es verdad que todo lo tenemos bastante bien protocolarizado. Nosotros trabajamos internamente con Confluence, donde todo el equipo colabora y cuando se hace un protocolo de algo, pues lo mete ahí internamente. Y luego de la parte, yo también, aparte de tener mi squad, estoy dentro de lo que llamamos área de innovación, donde también tenemos un equipo de gente dedicado que está únicamente dedicado a investigar, a investigar. Por ejemplo, ahora con todo el tema de la IA, pues tenemos protocolos internos para automatizar tareas de IA. Por ejemplo, pues ahora estábamos con una tarea de poner todos los AL de una web enormes, pues con Screaming Frog y utilizando la API de OpenAI, cosas de ese tipo. Hemos hecho validaciones de eso, de Health Food Content API directamente a través de utilizando la API. Montas el script, haces una serie de validaciones en base a ese Whole Food Content Update que nos da Google y valoras todas las preguntas y si tu web está acorde a esa directriz que nos da Google. Entonces todo eso también lo vamos protocolarizando y según va apareciendo alguien, por eso tenemos una persona únicamente dedicada a estos procesos. A que investiguemos, estoy yo como capa de supervisión, pero luego hay una persona dedicada única y exclusivamente a mejorar todos esos procesos. Por lo Qué tanto, bien. intentamos que toda esa parte de protocolos y procesos sea una parte viva, porque al final puedes tener tus protocolos internos, pero el SEO es muy cambiante, sobre todo ahora en estas últimas épocas con todo el tema de la IA, y si no te actualizas, pues ya sabes. Y sobre todo, más que la parte de, a mí me gusta tratar el tema de IA, aunque creo que esto ya lo hablaremos un poquito más adelante, eso me ha comentado, pero sobre todo el tema de la IA, para mí el enfoque es todo lo que nos podemos aprovechar de la IA para agilizar tareas y automatizar tareas. Trabajamos con N8N y tenemos un montón de procesos automatizados que también pues nos da que el equipo, que al final el objetivo de Flat es que la gente no vaya, intentamos no cargar mucho al consultor con, sé que hay agencias que lo hacen, que tienen 10 12 15 proyectos, en nuestro caso no es así, e Sí. intentamos mantener 4 o 5 proyectos por consultor y que la persona se pueda parar a pensar. Entonces, una de mis áreas que llevo es eso, justamente es que el consultor pueda pararse a pensar gracias a la automatización de tareas debido a la IA. Qué Entonces, bueno. si podemos mejorar, incorporar todos esos procesos en el día a día de un consultor, porque si el consultor se podrá parar a analizar mucho más, porque si no, la verdad, el tiempo nos come a todos. Entonces, Totalmente. De hecho, la IA, que muchas veces lo que más se está sonando por ahí es que si nos va a quitar el trabajo y demás, y es totalmente al contrario, ¿no? Que no. al final nos está ayudando a poder automatizar X cosas y que te da mucho tiempo a pensar en lo realmente importante y lo que realmente le va a impactar al cliente, porque al final, bueno, lo que hemos comentado a veces, que era como Eso que es. normalmente se hacía pues un crawl de la web y se resolvían errores que realmente no impactan en el negocio del cliente, con lo cual no tenía mucho sentido y ahora pues hay mucho más tiempo creo que para pensar porque te quitas de otras tareas que son muy mecánicas, ¿no? Vale, Exactamente. y Exactamente. otra de las cosas que quería ver y que quería preguntar es lo que has comentado un poco, ese equilibrio también entre grandes marcas que tenéis y proyectos pequeños de menor tamaño en términos de recursos y prioridades. ¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿Tenéis a lo mejor squads
o equipos para esos para esos pequeños y otro para grandes marcas, o cómo lo lleváis? Es lo que te decía, nos gusta tener, pues tenemos consultores, pues tanto de niveles y de seniority muy alto, pero también tenemos gente que pues tiene menos experiencias o son más junior que intentamos pues meterles a proyectos que pues tienen menos exigencia, digamos. Entonces también a esa persona le va a permitir crecer y crecer dentro de un equipo como es el equipo de Flat 101. Entonces nos permite hacer esa combinación. Nos gusta mucho mezclar también a la gente, es decir, no vamos a montar un único squad de gente más junior, sino la persona junior se tiene Claro. que mezclar. De hecho, siempre hacemos una cosa que llamamos backups, que es un poco la pareja de tu pareja de baile, que va acompañado siempre. Intentamos hacer un acompañamiento de backup de una persona que tiene un cierto seniority con una persona que tenga menos. ¿Para qué? Pues para que también vaya aprendiendo esa persona y se vaya nutriendo de los conocimientos de otra persona. Si juntas a dos personas que llevan 10 años en el SEO, sí, van a crecer entre ellos, pero al final dos personas que llevan poquito, pues no van a poder tampoco crecer tanto. Entonces Claro. nos gusta hacer esa combinación de una persona con cierto seniority con otra persona con menos seniority para que pueda ir aprendiendo y creciendo de él. Entonces también tenemos pues esos proyectos digamos más pequeñitos con un poquito pues menos de presupuesto y demás para poder trabajar con esa gente y además que son proyectos que además están muy bien. Nosotros categorizamos todos los proyectos pues según ciertas prioridades en base a diferentes criterios que establece la empresa y pues ahí pues van entrando los proyectos y los vamos asignando a los consultores. Qué bien, qué bien. Suena súper interesante todo y cómo lo tenéis todo protocolizado, como has comentado. Me parece súper, vamos, súper interesante y súper organizado, que al final creo que es la clave luego para escalarlo. Vale, y luego al hilo de que Flat 101 pues es súper especialista en temas de CRO, UX, analítica, en todo. ¿Cómo hacéis esa comunicación con esos equipos? ¿Integráis todo en los proyectos? ¿Depende del proyecto? ¿Cómo son esas comunicaciones que sabemos que muchas veces no son sencillas dentro de grandes agencias? Por lo menos en mi caso cuando estaba en grandes agencias. Sí, es cierto que no es nada sencillo, más que nada porque tenemos diferentes departamentos y cuando tocas departamento de diseño, departamento de UX, pues parece como que estamos muy lejos uno de otro, pero es verdad que nos intentamos y hemos intentado hacer el ejercicio de adaptarnos y de cruzarnos. Para mí es algo muy importante, yo de hecho intento tratar bastante el tema, sobre todo en LinkedIn lo estoy intentando comunicar bastante el tema del SXO que al final es como el SEO de toda la vida, pero basado un poco más en la experiencia de usuario. Creo que es algo súper importante, por lo que yo estoy todo el día intentando aprender del equipo de UX, porque me parece algo que creo que tiene mucho más impacto en el SEO de lo que de verdad pensamos. Entonces, es cierto que cuando vamos a un proyecto, pues como te comentaba, puede haber diferentes casuísticas, que el proyecto solo contrate SEO, pero en proyectos muy grandes suele ser muy habitual que te contraten pues una web entera que va seguido del diseño, del SEO, de Pay, tal. Entonces ahí sí que nos integramos muy bien, normalmente bajo la figura de un project manager, que va a Ujú. ser quien va a coordinar todo el proyecto, y ya entre nosotros, pues sí que la coordinación es mucho más fácil al tener esa figura que dirige todo el proyecto. Entonces, cuando se llega con un proyecto de esto, se asigna un project manager, se asigna al equipo y el project manager ya mismo se va a encargar de que esa comunicación fluya. Pero Ujú. gracias a esa figura en la que se da, si no, me ha Claro. pasado lo mismo, he visto ciertas empresas donde parece que los áreas mismamente marketing y SEO dice, joder, que parece que no, que casi ni se hablan, es decir, como que haces una cosa y los otros te lo tienen que aprobar y yo no sé qué digo, pero si al final la empresa es la misma y los objetivos deberían ser muy parecidos. Incluso llega a haber casuísticas donde los objetivos de SEO van por un lado, los objetivos de Pay van por otro, los objetivos de tal van por otro y dice, ya, pero es que al final el canal es el mismo, es el digital y Claro. es vender más. Exacto. Yo entiendo que cada área tiene sus objetivos y vamos a mirarnos el ombligo y vamos a decir, pues yo voy a sacar lo mejor de mí, pero al final creo que hay que pensar un puntito más, llegar y pensar en el negocio y decir, vale, pero el objetivo al final es el mismo que la facturación y es vender Exacto. más. Entonces Sí. vamos a sumar todo y todos conseguiremos más.
Sí, sobre todo esto ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, con equipos de paid donde evidentemente cada uno mira, como tú has dicho, a su ombligo y ellos tienen que reportar X resultados, pujan por por las keywords de Eso es. marca, te las meten directamente dentro de sus resultados y evidentemente, aunque haya canibalización con tu resultado orgánico, lo siguen reportando pese a que no hay anuncios que te Exactamente. están peleando por tu marca, ¿sabes? Entonces, eso me ha pasado en varias ocasiones y claro, cuando les dice de quitarle el trabajo de marca, pues le cuesta verlo, ¿sabes? Pero bueno, al final lo suyo es combinar para mí todas las estrategias. Para mí la parte de SXO me parece súper clave. De hecho, a los SEOs, por lo menos en mi caso, la mayoría de proyectos no solo me piden tráfico, sino que me piden conversiones, porque ya entienden que va unido. Pero claro, en mi caso, por ejemplo, yo no soy parte de UX, pero siempre que intento tener esa visión, ¿no? Aunque no tenga equipo, digamos, porque es súper importante. Pero bueno, al final creo que es todo también dialogar y tener un project manager que es el que realmente sí que pone Eso el es. freno Esa figura para mí es muy esencial en los proyectos. Sí, sí, Y sí, la sinergia entre, por ejemplo, que comentabas lo de Paid, para mí la sinergia entre SEO y Paid creo que puede ser muy muy fuerte. De hecho, hemos tenido sesiones en las que nos hemos juntado el equipo de SEO y de Paid de FLA 101 para ver qué sinergia podíamos hacer, porque creo que es muy interesante. Hasta el punto, por ejemplarizar un poco esto, de llegar y que desde SEO podemos ver qué keywords pues gracias a los informes podemos ver qué keyword pay pues no se está pujando anuncios y eliminarlo directamente. Es decir, si no está viendo búsquedas, lo que sea, es decir, no se está impactando, podemos aprovechar y bajar eso. Si tenemos primeras posiciones, pues si estás en SEO y tienes primeras posiciones y vemos que la marca, pues por Pay no se está vendiendo mucho, sé que muchas veces es necesario porque te dice el cliente, ya, pero es que yo necesito estar por presencia, lo que te comentaba antes, que siempre vamos hacia la parte de que a veces las grandes marcas te dicen, vale, mi anuncio no está ahí, pero es decir, estamos vendiendo más por orgánico que por paid, pero yo necesito que el anuncio esté porque necesito tener presencia de marca. Vale, en ese caso, bueno, pues es lo que necesitas, pero en otros casos sí que se puede bajar gracias a un mejor posicionamiento, pues oye, hay ciertas keywords que si miran los informes y están convirtiendo mucho más por orgánico, que por paid, pues a lo mejor podemos bajar un poco inversión de paid y esa exacto, destinarla a donde nos esté costando más en orgánico. Sí, creo que exacto. esa sinergia puede ser muy muy buena si nos Mm. juntamos, pero a Yo justo, veces tenemos no, perdón, objetivos perdón. diferentes. No, simplemente que a veces tenemos objetivos diferentes y a Sí, veces pues luchamos. sí, sí, sí. Realmente creo que debería ser como un equipo general, que es lo que tú has comentado, interno, que digamos que abogue por esa estrategia digital, ya sea por cualquier canal y que se valoren todos. Pero bueno, como cada uno tiene sus objetivos que se han metido normalmente en una propuesta, pues tienes que pelear por ellos para que se te mantenga y luego te renueven, evidentemente, ¿no? Pero bueno, una de las partes que sí que me gusta ver con los equipos de Paid siempre, ahora en proyectos que tengo, pues es eso, sí, oye, hay keywords por ejemplo, no nos están empujando por la marca, pues ese dinero que te estás gastando ahí, teniendo el resultado orgánico, lo puedes redistribuir a keywords que tenemos a lo mejor en posición 4 5 6 x que son a lo mejor muy prioritarios a nivel de negocio y le puedes dar un push con la parte de Paid, porque nosotros no estamos, ¿no? Justo, justo, Entonces puedes reinvertir ahí el dinero. Pero bueno, justo. son conversaciones complicadas. Bastante. Sí, sí. Pero bueno, hablando de esta visión un poco, que estamos hablando ya de equipos de paid y demás, sí que me gustaría tocar la parte de actualidad en SEO, porque al final estamos en un momento de cambio, por eso ahora mismo estaba diciendo que esa reinversión en keywords que van en 4 5 6 7 porque para mí 4 5 ya es casi que como antiguamente la página número 2, ¿no? De las SERPs al final. Entonces, en este momento de cambio, cuéntanos un poco cómo estás viendo esta evolución de los AI Overviews, AI Mode, que ya la habrás probado, supongo, y todos los cambios que está viendo en las SERPs a nivel de módulos y demás, que
cada vez nos empujan un poquito más al resultado al tradicional. trabajo. Está siendo ya... A ver, Eso. yo me gusta integrarlo todo porque ya he visto, no es un cambio. Sí, AI Overview ha aparecido hace poquito, pero ya veníamos viendo que, por ejemplo, pues en vídeos en YouTube, TikTok, se metían ya un montón en la SER. Yo es algo que trabajo muchísimo y que me encanta todo el tema de vídeos porque creo que es una captación de tráfico muy, muy potente. De hecho, bueno, se habla con gente joven, ves un poco cómo ya ha cambiado y ha evolucionado la búsqueda y buscan cosas en TikTok. Entonces, para mí ya, digamos que la SER viene cambiando de un tiempo para atrás. Overview es algo que sí, se mete, aparece y empuja bastante la SER, Sí. de hecho, pero bueno, en general he visto que a nivel de conversión, sobre todo con enfoque e-commerce y demás, no he notado grandes bajadas de conversiones, de hecho, más bien al contrario. Cuando veo que te cita la IA, pues veo que al final mejora la conversión indirectamente. Aunque no te esté citando al producto, no te esté comprando, ahora que van a integrar todo el proceso de compra en ChatGPT y demás, pues aunque no esté así directamente, la marca, digamos, indirectamente sí que te está ayudando si te cita la IA. Sí que lo he visto y que al final apoya bastante cuando te está citando. Entonces sí que creo que es muy interesante trabajar todo el tema de citaciones. Para mí no hay que hacer nada diferente a lo que se viene haciendo ya en SEO. Y simplemente, pues bueno, teniendo un poquito más en cuenta que creo que en los aspectos técnicos, lo que viene siendo el SEO técnico de que Google te procese, te lea y te interprete todo bien, tener esos procesos mucho más en cuenta. Pero no creo que haya que hacer nada diferente al buen SEO que se viene haciendo. 100%. Eh, pero simplemente teniendo en cuenta que ahora hay un nuevo elemento en la SER. Ya está. Claro. Eh, que la gente ha cambiado la forma de buscar, pero es que ya venía cambiándolo desde hace tiempo. Parece que ha sido como algo de, no, con la aparición de la IA, pero ya digo, YouTube se integró hace ya muchísimos años y no nos hemos dado cuenta, ya te empujaba muchísimo en muchísimas queries, te veían la SER, por ejemplo, en temas de cocina, es que no había forma de posicionar un blog, ya eran todo vídeos de YouTube. Y Claro. ahí yo he tenido, hace muchos años he tenido nichos de cocina y lo posicionaba con una web. Claro. Ya no había forma, ya simplemente era vídeo, vídeo, vídeo. Entonces ya viene cambiando la búsqueda. Entonces Sí. no, para mí no ha sido nada que haya supuesto el fin del SEO, que tanto ahora leo por LinkedIn y es algo que después de tantos años en SEO, he visto todos los años matar el SEO y creo que, bueno, está más vivo que nunca. Sí. Creo que simplemente es otro elemento que tenemos que tener en cuenta y que te da, para mí, mucho más bagaje y mucho más amplitud a la hora de poder trabajar una estrategia de SEO. Ya no nos tenemos que centrar en el monopolio de Google, que es lo que hace años pues tocaba únicamente Google. Ahora pues tenemos todo plataformas como ya Instagram, que sí que también posiciona, TikTok, que me parece una bestia a la hora de captar tráfico, YouTube, que es el segundo buscador, pues ahora tenemos los LLM, otra pieza también para trabajar y aparecer un poquito más compleja a la hora de medir, porque no tenemos mediciones muy fidedignas, por desgracia, pero bueno, van apareciendo cositas que te dan un poco una visión de lo que puedes ver, no muy acertada, pero bueno. Eh, y al final tenemos una amplitud a la hora de hacer una estrategia. Para mí el SEO se ha convertido en algo más 360, más que trabajar para Google. Antes era SEO y todo el mundo era Google. Ahora mismo pues tenemos mucho más canales. Y ya bueno, Claro. si trabajas en mercados internacionales, pues los diferentes buscadores como Baidu y demás, o Bing para Reddit. Latinoamérica y parte de Estados Unidos, que te da mucho más amplitud a la hora de hacer una estrategia SEO. Justo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Reddit es creo que la web con más visibilidad que hay. Tienes que estar en ese tipo de foros sí o sí, ¿no? Porque, o sea, no es solo, oye, cómo voy a posicionar en Google, que creo que ya todo el mundo lo sabe, sino que tu usuario quizás está en TikTok y tienes que atacar por ahí. Y tienes que subir a lo mejor 3 vídeos diarios, pero que estén optimizados para keywords, porque al final el SEO o el posicionamiento puede ser en cualquiera de los sitios que tenga un buscador detrás, ¿no? Eh, Exactamente.
justo. Al final la omnicanalidad que ahora tan famosa es, creo que es, bueno, es la clave, ¿no? A mí la verdad es que me encanta y de hecho me han venido clientes diciéndome, oye, queremos hacer el SEO contigo, tal, no sé qué, y yo les he dicho, vale, o sea, déjame que analice tu negocio y realmente a lo mejor pues no le venía bien, o sea, su producto no se está buscando en Google, quizás estaba en Instagram o en TikTok y yo le dije, pues probablemente no lleguemos a ningún punto haciendo esto, con lo cual te recomiendo que busques a una persona que te ayude en términos de redes sociales, ¿no? Es Vale, que es eso, justamente yo creo que la capacidad del SEO es como tirar, yo veo el SEO como diferentes hilos de los cuales tenemos que ir tirando. No siempre todo es hacer el SEO que conocemos básico de SEO on page, link building y demás. A veces el link building, bueno, pues en unas ocasiones puede ser muy necesario, en otras ocasiones puede tener, una marca puede tener una estrategia de backlink muy bien pulida y no te hace falta. Y a lo mejor se basa en ampliar nuevos canales. Ya digo, para mí TikTok es el gran desconocido que creo que no se le está sacando o las empresas no le sacan todo el partido que puede. Muchas ya se han puesto a las pilas, pero he visto muchas otras que no lo explotan como lo deberían explotar. Y si vemos, si somos capaces de ver todo el potencial que hay detrás de un canal como es TikTok, que se busca un montón, a mí me encanta hablar con gente de mi familia más joven y amigos, e incluso lo hago como una especie de cuestionario, de empezar a preguntar cosas para entender cómo la gente joven empieza a buscar ya, porque es que sí, se organizan los viajes porque lo han visto en TikTok, van a cenar a sitio porque lo han visto en TikTok. Digo, es que el claro, potencial que tienen los negocios de entrar ahí, impactar en los usuarios, es muy bestia. Y normalmente la gente no lo tiene en cuenta en una estrategia SEO. Nos seguimos centrando únicamente en Google cuando hay un montón de canales. Lo que has dicho antes, donde haya un buscador, eso es SEO. Para mí, donde haya un buscador, donde se busque, ahí tienes que estar haciendo SEO. Y tienes que tener la capacidad como SEO de detectar. Si no eres especialista en TikTok, pues bueno, pues llama. Tú sí detéctalo, pero llama al especialista que sea, pero tener la capacidad de saber que tu potencial mercado está ahí. Que a lo mejor no exacto, está en Google. Que a lo mejor en Google te posiciona el primero y al cliente no le está entrando ni un solo lead o ni una claro, sola venta. claro, Entonces, exacto. no nos podemos basar en posiciones. Debemos de no vender. Sí, estás en primera posición, vale. Pero si no me entra negocio, me Claro, da igual. claro, ahí Entonces le tienes das que buscar el dónde está tu 100%. mercado. 100%. Esta visión creo que ya se viene teniendo, bueno, en la mayoría de casos, pero es verdad que todavía, pues, de hecho antes escuchaba un podcast de otros compañeros que estuvieron ayer debatiendo sobre ello, de que todavía se vende incluso de, oye, por este dinero te posiciono dos keywords en Google, ¿sabes? Que eso no tiene ningún tipo de sentido, eso parece que hace 10 años. Y todavía se sigue haciendo, ¿sabes? Y he visto casos Los kits digital han hecho mucho daño. digital y he visto precios incluso de agencias de Extremadura, que es que lo digo porque puse un tweet, o sea, perdón, Sí, un post en LinkedIn por 150 euros así, o 130, te hacían el SEO, te hacían link building, on page, off page, tal, no sé qué, y eso tristemente es complicado. lo he visto. Por desgracia te dicen hasta el número de 10 keywords, 20 keywords. Sí, 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 Pero a ver, sí, sí, es que no es tenemos que vender keywords. Es que eso ya total. es como de hace 10 años. Vale, pues nada, también quería preguntar un poco sobre cómo ves o qué cambios deberíamos esperar, crees tú, de aquí a, no te voy a decir a 5 meses, sino a 3 meses, que ya es mucho para nosotros. ¿Cómo crees que va a evolucionar un poco todo? ¿Crees que va por ahí, por esa parte más de vídeo? ¿O crees que todavía la parte web, como la conocemos, sigue teniendo mucho más peso? Yo creo que va a tener el peso. Creo que va a haber una distribución, como decía antes, va a ser una omnicanal donde pues diferentes, pues según la query, pues se posicionará los vídeos, se posicionará el User Content Generate, se posicionará los LLM, pues ya ves que no toda la búsqueda apertura en ella y overview, por lo que habrá algunas que sí, otras que no. Yo en e-commerce de momento no me suelo encontrar mucho ella y overview, por tanto esa parte la dejo más para keyword informativa. Por eso te contaba antes que creo que es una pieza elemental a la hora de favorecer la marca, hacer marca. Todo eso luego te puede llevar a mucha más conversión, porque si tú has buscado las mejores zapatillas de baloncesto,
te ves un e-commerce que te está sacando cuáles son las mejores zapatillas de baloncesto, tú vas a ir a ese e-commerce a comprar. Entonces creo que tenemos que jugar con los diferentes canales y creo que de aquí a 3 meses la evolución va a ser esa. Cada vez una diversificación más en el buscador, tener como todos los canales cada vez más integrados y trabajarlos, o como lo deberíamos hacer es trabajarlo como todo el mundo. Es decir, que el SEO tenga la visión, o tiene que tener cada vez más la visión, de que existen más canales que Google. Y que ahora todo el mundo está poniendo el foco en los LLM, que sí que está muy bien. Yo lo trabajo muchísimo, pero no podemos dejar de lado todo lo demás. Y el SEO de toda la vida creo que no va a cambiar. Creo que el SEO de web lo tenemos que seguir haciendo, para mí es esencial. El SEO técnico, que es donde a mí me encanta ponerle el foco, creo que es la clave. Creo que es, si tu web no se puede leer por los LLM o por Google, pues estás en la nada, no vas a ser visible. Entonces, al final el SEO de web no va a morir nunca. Bien, porque de hecho hay que siga recordando a la gente bueno, que el 92% del tráfico mundial se lo sigue llevando Google, que el tráfico de GPT es residual. Lo que pasa es que nosotros, probablemente por los entornos en los que nos movemos, seguimos viendo que GPT tiene... O sea, creemos que GPT nos va a quitar mucho tráfico, pero la realidad es que no, a nivel mundial. No. Y el entorno y el comportamiento de búsqueda, para que cambie, yo creo que lleva una transición mucho más larga. Incluso el AI Mode, que cuando lo pruebe la gente dentro de España, vaya a ver que la primera tab que va a poner Google es modo ya o AI Mode, y luego está la parte de todo, porque evidentemente van a estar dándole caña a lo que tantos recursos han invertido en los últimos meses. Pero hay que ver, o está por ver, que la gente clique ahí, porque la parte de noticias también se generó una tab para ello, y realmente la gente no clica ahí, sino que tuvieron que integrarse dentro de la parte de todo, ¿sabes? De all. Exactamente. Entonces, y nada, que las búsquedas también que hay en GPT simplemente expanden la búsqueda porque son otro tipo de queries diferentes, ¿no? Y al final la transacción acaba haciéndose en Google. O sea que eso es. no se preocupe la gente. Sí, al final el SEO tradicional, lo que conocemos como SEO más tradicional de web, siempre va a seguir siendo importante. Lo que he dicho, yo lo veo al SEO más vivo que nunca. La gente intenta matarlo una y otra vez. También intenta ponerle nuevos nombres, que esto es algo también que da para mucho debate. Yo no soy de ponerle nombres a el SEO es SEO, pero es cierto que a veces pues tengo que utilizar esos nombres, y creo que como todo que trabajamos con clientes, pues a veces tiene que adaptarte la conversación a los clientes. Para mí creo que es algo bastante importante. Si el cliente lo llama geo, pues lo llamaremos geo, pero me gusta llamarlo SEO. En mi caso lo llamo SEO para LLMs o SEO para IA y ya está. Pero que va a seguir siendo igual de importante. Que veamos la IA y los LLM como un canal más, un canal donde podemos aparecer. Para mí es una nueva oportunidad. Por eso digo que el SEO está más vivo que nunca. Se ha aparecido una nueva oportunidad. Entonces tenemos que trabajarla. Pues igual que está YouTube, igual que TikTok ahora se ha potenciado, igual que los foros, igual que Instagram ahora con la apertura de que las publicaciones se puedan indexar. Creo que tenemos muchos canales donde podemos impactar y conseguir más tráfico que nunca. 100%, incluso ahí has comentado lo de Instagram, que de la indexación de resultados. Ojo que también en Discover van a aparecer propios creadores de contenido cogidos de Instagram, de TikTok y demás, y van a aparecer en Discover, con lo cual van a tener ahí una gran oportunidad para aparecer. Por eso tenemos que trabajar todos los canales, creo que es esencial. Creo que el SEO se está convirtiendo en algo mucho más complejo. De hecho, creo que es más complicado porque es mucho más complejo a la hora de tener esa presencia en todos los canales, pero a la vez mucho más bonito, porque ya no te centras solo en un solo buscador, ya no es solo Google ni el predominio de Google, sino que si Google, digamos, te penaliza de forma injustificada, que a veces pasa, que te mete un update y bueno, pues te mueve de posición, aunque luego te vuelvas a esa misma posición con los ajustes. Saber que tienes otros canales. Para mí es como no poner todos los huevos en la misma cesta, sino diversificas y decir, es que no dependo de Google. Que en muchos casos, si te vas 7 8 años atrás, pues parece que si Google ya te quitaba de la SERP, estabas muerto. Creo que ahora tenemos mucho más. Total. Y tenemos que aprovecharlo. Sí, justo, has dicho un montón de oportunidades nuevas.
Vale, pues nada, para terminar vamos a bajar un pelín a lo práctico esto, tanto a nivel de aprendizaje, consejos y un poco la visión que tú tienes. Dos preguntas rápidas. ¿Qué errores frecuentes ves en la gestión de proyectos SEOs, digamos, dentro de empresas o agencias o digamos a nivel general? Para mí la clave es no alinearnos bien con el objetivo de negocio. Ujú. Al final creo que la comunicación con cliente es muy muy importante. Es decir, y cuando hablo de comunicar es entender al cliente, entender su negocio. Podemos montarnos la película que queramos, podemos montarnos la estrategia, pero si no eres capaz de alinearte con el cliente uno no va a confiar en ti, porque dice no está alineado a mis necesidades, por lo tanto no va a confiar en ti. Y esto, ya te digo, lo he visto bastante de hacer una estrategia, pero al cliente le choca, no termina de ver claro. Entonces creo que una de las partes muy muy importantes es tener esa alineación. Más que luego las partes técnicas, bueno, pues a nivel de, con todos los años que llevo he visto un montón de fallos de arquitectura además, pero creo que para mí la principal es esa alineación con cliente y con los objetivos de verdad del negocio del cliente. Uno de los puntos que tú antes has comentado que me ha parecido muy importante es esas oportunidades de decir, vale, es que en este canal no estás, no vas a vender porque no es tu canal importante, tienes que estar en este otro. Tener esa capacidad de ver cuál es el medio principal donde el cliente puede captar. Y no hablo de tráfico porque tráfico vas a captar posiblemente por todos los canales. Puedes estar captando tráfico y no captar ni un solo lead. Si puedes estar en Google, captar tráfico informativo, que está muy bien y tal, pero que al final el negocio lo que lo mueves es clientes o ventas. Entonces, creo que esos son, digamos, un poco de los puntos que yo siempre intento alinearme con el cliente y entenderlo. Y al final entender, si hablamos ya de cliente grande, todo el proceso que hay por detrás, que no es pido, pido y pido, que al final pues va a haber ciertas limitaciones, ya sean técnicas, si el cliente es más pequeño, ya sea burocráticas, si son clientes más grandes, a intentar entender ese ecosistema y en base a eso decir, vale, ¿qué piezas tengo yo? ¿Dónde me puedo mover yo sin necesidad de tocar esto? Por ejemplo, cliente muy muy grande es muy complejo. Lo primero que no te van a dar nunca acceso, en una web grande nunca te van a dar un acceso como te puede dar un cliente pequeño a un WordPress. Nunca te va a dar un cliente a su entorno de producción. Es muy complicado que te dé acceso por temas de seguridad y demás. Entonces, si no puedes tocar cierta parte de código, si no puedes meter cierta parte, porque puede ser que tú digas, vale, mete este dato estructurado y lo vemos como muy fácil, pero es que a lo mejor meter un dato estructurado en una web de un cierto tamaño puede chocar con otros códigos, puede pasar un montón de cosas de ese despliegue. Entonces Total. es ver un poco qué puedo hacer yo, si estas son mis limitaciones, qué puedo hacer yo, qué alternativas tengo yo. Pues a lo mejor tengo que hacer una estrategia de link building enfocado en venta, en hacer link building, pero a través, intentar vender a través de esas publicaciones en medios. Ya sea mi servicio, ya sea un producto, con descuentos, con X acciones que podemos implementar. A lo mejor es irme a otros canales donde yo pueda hacer impactar perfectamente sin necesidad de tocar la parte más técnica de la web. Y creo que esa alineación para mí es la clave y es, por desgracia, una de las cosas que veo más en la gestión de proyectos que la gente suele basar y nos vamos como a los básicos del SEO, a me hago la auditoría, me saco los fallos, hay que implementar esto, esto y esto, tengo que limpiar esto y ya está. Y como, vale, pero espérate, ¿qué impacto va a Sí, tener eso? Si a lo total. mejor vas a sacar esos puntos y luego no vas a poder implementarlo, no vas a poder... Sí, entendamos primero bien todo lo que es el background de la empresa. 100%, 100%. Perfecto, pues yo creo que ha quedado súper claro. Y por último, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere liderar un equipo SEO, sea a nivel agencia, a nivel in-house? ¿Qué le dirías? Que experimente mucho, que yo me paso el día experimentando con cosas, que sobre todo que al final cuando tú creces de ser un consultor a ser un manager, por ejemplo, al final es el tiempo y el pasar por muchísimos proyectos. Creo que el conocer toda esa amplitud de proyectos es lo que al final te va a dar todo ese bagaje para poder asumir de manera exitosa un puesto de management
porque al final esto no se trata de aprender, mm, no te puedes hacer un curso, creo que te lo da más el tiempo, el trabajar en proyectos, la experiencia y sobre todo lo que he dicho, experimentar. Yo me paso el día experimentando porque creo que una de las cosas para mí más importantes en el SEO siempre ha sido que ser consciente de que cualquier acción que vamos a hacer en SEO puede suponer pérdidas muy importantes que puede ser el pan de muchas familias. Es decir, Claro, una implementación en una empresa grande puede suponer un cambio de que se caiga una web, es decir, a ese nivel. En una web caída un par de horas son muchos miles de euros. Entonces, sí, ser consciente de ese nivel, de ese nivel de presión, digamos, que a veces veo que tampoco la gente es, pues muchas veces lo toma un poco a la ligera, que estamos trabajando con negocios que facturan muchos millones de euros. claro. Y ya digo, un par de horas, una mañana, una tarde, supone mucho dinero. Entonces creo que para mí, por eso digo, muy clave experimentar, saber que lo que estoy diciendo lo he probado yo previamente, no lo he dicho porque lo he leído en LinkedIn o porque lo he leído en un post. Yo, de hecho, todo lo que leo, normalmente tengo unas notas, me lo guardo y lo experimento. Tengo Mm. miles de web para experimentar y al final voy tirando, tirando y tirando y experimentando. Y lo que me funciona es lo que al final voy a confiar en ello porque lo he experimentado yo, no porque lo he leído y he dicho, ah, pues esto funciona. Claro, Entonces creo que se basa en experiencia, en sobre todo tener una evolución de no quiero pasar de un año en 3 años ser un manager, creo que necesitas una evolución natural, pasa, no tengas prisa, pasa por la evolución de ser junior, de ser mid, de ser senior, de ser senior con muchos años de seniority. Y luego, una cosa muy importante, saber entender qué es el puesto de manager. Muchas veces confundimos con manager con tener, pensamos ya, va, un manager, sueldo más alto, cargo más alto, ya, pero es que para mí no significa eso. Un manager al final es como un entrenador de un equipo. ujú, Mm, es otro nivel. No es que seas más que nadie, sino es que al final estás con otra visión de las cosas. sí, Para mí puedo tener el mismo puesto que una persona de mi equipo con un seniority muy alto. Eh, es que tenemos el mismo nivel, simplemente que yo tengo otra visión de las cosas y voy a estar detrás de un equipo, pero no por ello voy a ser yo más importante que esa persona. Y no muchas veces todo el mundo, ya digo, equivocamos con el puesto de manager, pues como con cargo, tal, y no siempre es el más importante. Simplemente al final te encargas de gestionar, te encargas como si fueras el entrenador de un equipo, de ujú, gestionar todo ese equipo. Pero puede no gustarte. Es que claro, puede pasar y me he encontrado con casos de que no te guste, de que entres a ser manager y que luego te frustres muchísimo porque, claro, la posición de manager ya no estás tan metido en el proyecto, ya no estás claro, tan implementando tanto. Y hay gente a la claro, que le gusta estar metido en un proyecto implementando, no le gusta tanto la parte de gestión. Hay que tener en cuenta que la parte de manager es una parte mucha de gestión, muy burocrática en ciertas mm, ocasiones, mucha comunicación con cliente. Hay a gente a la claro, que no le gusta eso, pero equivoca la parte de manager como una parte de evolución natural del SEO. No es así. ujú, Ya sí, digo, te puedes 100%. quedar en ser un senior de calidad muy, muy buena, o SEO técnico o algo del estilo. Sí, A eso es súper veces se equivoca un importante. poco la... Sí, es súper importante. Yo he conocido a gente que solo quería crecer en horizontal y no en vertical. O sea, que a lo mejor quieren ser un crack SEO técnico, quieren también aprender analítica, quieren aprender no sé qué, y está también bien, o sea, que no Y, pasa es- nada. y está súper bien. Para mí es tan importante como la función de un SEO manager. Es que Sí, sí. incluso puede llegar a ser mucho más importante porque Mm, es un ejecutor. Al final, en sí, la parte de SEO manager va a ser más en la parte thinker, más la parte de pensamiento, estrategia y demás. Si te gusta más la parte de ejecutar, de estar ahí en el día a día del proyecto, de meterte mm, y sacar todo el potencial de ese proyecto, está claro que tu posición no es la de SEO manager. Que claro. siempre, ya digo, se tiende a que como la evolución natural de cualquier SEO, no tiene por qué Mm, ser así. Puede ser 100%, perfectamente horizontal. 100%. De hecho, a mí también me parece súper interesante un SEO que le guste crecer, que le guste la analítica, que le guste el paid y que sea
un poco más, como tener una función más 360 de no solo toco SEO, sino soy capaz de hacer una campaña de lo que comentábamos por delante, hacer sinergia con Paid, ser esa posición un poco que se pueda mover entre los diferentes departamentos. Me parece una pieza clave. Ujú. 100%, 100%. Entonces Pues yo con creo eso. que lo que cualquier persona... Ah, sí, perdón. No, 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 termina. No, iba a decir que por último que cualquier persona lo que tiene que hacer es analizar lo que le gusta, dónde se siente más cómodo y en función de eso vea su potencial y su crecimiento. Que a lo mejor ya digo, el potencial suyo no está en crecer como manager y hacia la parte de gestión, sino está en Ujú. crecer dentro de su área y ser un SEO técnico brutal o un SEO estratega muy muy bueno Ujú. o un SEO local buenísimo, que al final son hiper necesarios esas posiciones. Claro, que antes de llegar, pues también se piense que eso, que la parte de manager, gracias por decirlo, yo también estuve en otra parte de manager, ojo que no es estar ejecutando todo el día el proyecto, ¿no? Es mucho más Para nada, burocrático, es hacer para nada. propuestas, es hacer presupuestos, es hacer un montón de cosas que no es hacer un keyword research que está muy guapo y que a nosotros nos encanta porque venimos de donde venimos, pero cambia mucho tu perfil y tu calendar aparece lleno de un momento a otro. Entonces, Totalmente. Ese es mi calendario y yo, por suerte, como llevo proyectos por mi cuenta, hago más esa parte de claro. ejecución porque a mí me encanta. A mí me encanta también. Digamos que a mí yo me vi en un punto donde me gustaban ambas partes. Me gusta mucho la parte de comunicación con clientes porque Ujú, aprendes muchísimo, pero muchísimo. ujú, Pero también me gustaba ejecutar. Y era como, vale, ¿cómo puedo combinar estos dos mundos? Bueno, pues por eso estoy como manager en una agencia y por eso luego me mantengo como freelance llevando mis proyectos propios y mis clientes propios, porque ahí es donde yo puedo ejecutar y donde también disfruto muchísimo esa parte. ujú. Qué bien, tío. Qué bien. Pues yo creo que ha sido broche de oro para cerrar esta conversación vamos, que ha sido brutal. La verdad que yo creo que todo el mundo se lleva un montón de aprendizajes. Y ahora cuéntanos un poco también dónde te puede encontrar todo el mundo que no te conozca y que no te siga todavía, que está tardando en hacerlo. Principalmente donde más comunico, aunque tengo mi web, pero donde más me comunico al final es en LinkedIn, es donde más me vais a poder encontrar. Publico bastante a menudo. Estas últimas semanas estaba de vacaciones, por lo tanto a lo mejor no veis tanto movimiento, pero sí que mi LinkedIn es mi principal canal. Por lo tanto, luego a nivel de Instagram y demás, más lo mantengo a nivel personal. Sí, en mi Instagram, que también está abierto, solo vais a ver fotos de deporte, Bien. montando en bici, que es lo que principalmente hago. Por lo tanto, ahí esa parte de SEO no vais a encontrarme nada. Pero en mi LinkedIn sí que principalmente me Pues vais a dejaré por encontrar. aquí el enlace tanto a la web como a LinkedIn. Y nada, que todo el mundo evidentemente te siga y que si alguien quiere algo, pues también puede escribirte por ahí. Sí, sí, sí. Así que Estoy, genial. vamos, intento contestar a todo. Muchas veces, pues a lo mejor tardo un par de días porque pues voy a muchísimas cosas y no me da la vida, pero a todo el mundo que me escribe, tarde o temprano le contesto por LinkedIn. Total. Pues nada, Jorge, mil gracias, tío, por pasarte por aquí. Ha sido un auténtico A ti. placer. Otro extremeño, yo creo que ya he entrevistado a todos los que conocía. Así que nada, un placer Que seamos y más, que que seamos seamos más, más. que somos de Extremadura, Exacto, que exacto. sigamos Todo el mundo creciendo, que nos hombre. escuche que, joder, que se sumen al SEO, que hay mucha oportunidad y que por mucho que lean por ahí, no está muerto, que ya lo hemos dicho mil veces. No, para nada, para nada. Seguir haciendo SEO, sigue siendo igual de importante y una pieza clave y va a seguir teniendo la fuerza que siempre ha tenido. Genial. Pues nada, Jorge, un placer de nuevo. Nos vemos pronto. Igualmente. Un abrazo. Venga, un Chao, chao. saludo. Chao, chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.